principalmente es referente a lo que es la fisiopatología, ¿ya? Y más que todo, pues ver el espectro de presentaciones que se parece mucho a lo que es la enfermedad hepática inducida por la obesidad, ¿no? O enfermedad de hígado no alcohólico. Ya han llevado ese tema, ¿no? Hígado graso. Esta oportunidad vamos a llevar el tema de el espectro de enfermedades hepáticas inducidas por el consumo excesivo de alcohol, ¿no? En esta gráfica vemos la evolución natural desde obviamente la apariencia de un hígado normal, la alteración más frecuente de todo paciente bebedor alcohólico es el hígado graso o estetosis hepática, ¿no? En correlación con los pacientes obesos también, ¿no? Y hay un espectro intermedio que es muy intenso, muy agresivo, que es la hepatitis alcohólica, la hepatitis aguda alcohólica, y por último, pues que puede terminar el espectro de la cirrosis hepática, que es la enfermedad, es la cúspide o la culmine de una enfermedad crónica, que en este caso puede ser inducida por el alcohol, ¿no? Y la cirrosis hepática viene aparte de ser la fase final de una enfermedad avanzada, ¿no? Crónica, es un factor de riesgo para hepatocarcinoma. ¿Ya? Entonces, estas espectroalteraciones van desde la simple estatosis, ¿ya? Hay muchos alcohólicos que se quedan solamente en la estatosis, ¿no? O pueden cursar con cierto grado de hepatitis alcohólica. No todos llegan a ser hepatitis alcohólica, que es un cuadro grave, puede ser llegar a ser mortal, ¿no? Y la cirrosis hepática, como les decía, es la culminación, ¿no? De todo un proceso largo de enfermedad hepática crónica inducida por alcohol, ¿no? Al principio, y como en la mayoría de los casos, pues la enfermedad del hígado va a ser asintomática o va a llegar al otro extremo, ¿no? En cuadros muy floridos, con mucha sintomatología, mucha complicación, manifiesta principalmente por insuficiencia hepática, y esta insuficiencia hepática, ¿cómo se va a manifestar en el alcohólico? Pues por un estado de coma, encefalopatía, ictericia principalmente, ¿no? El paciente alcohólico la hepatopatía por alcohol es una de las que más conlleva a que el paciente presente ictericia, ¿no? Y por ende, obviamente, hay algunos pacientes que debutan directamente con complicación de varios años de asintomáticos, obviamente el antecedente de haber consumido alcohol durante varios años, llegan a emergencias con un cuadro en coma o ictericia intenso, o ambos, o discrasias sanguíneas por hipopotrominemia, ¿no? Y en algunos casos, pues, la supervivencia es reducida, ¿no? A veces llegan a internarse y fallecer en esa primera y única internación. Datos epidemiológicos de consumo de alcohol, ¿no? Datos clínicos y experimentales, pues han dado cifras muy variadas a nivel global, ¿ya? Muy global. Una de las que ha publicado, eh, uno de los que se han molestado en hacer un estudio al respecto en su país, aparte de los americanos, son los españoles, ¿no? Entonces entenderán, en España hay una gran cultura de consumo de vino principalmente y cervezas muy similar a la nuestra, ¿no? Pero yo digo que nosotros estamos sobre eso todavía, ¿no? Por los aspectos culturales que tenemos, ¿no? Las fiestas, entradas y demás que nos rodean, pues y que principalmente forman parte de nuestra cultura. Como alguien dijo alguna vez o leí en un meme, pues no se hacen amigos ni se cierran tratos con leche, dice, ¿no? Bueno, en este caso, pues lamentablemente, pues el alcohol es una droga que es legal, ¿no? A diferencia de la cocaína, marihuana y demás, ¿no? Entonces, que es de libre expendio, obviamente prohibida a menores de edad, como ustedes saben, en teoría, ¿no? Pero bueno, vemos que hoy en día el inicio del consumo de alcohol cada vez se hace de edades más precoces y eso preocupa bastante porque eh, si es que ya han escuchado, pues la OMS, ¿no? Y junto con las diferentes sociedades de cancerología, ya han decretado como cancerígeno al alcohol, ¿no? Un cancerígeno tipo 1, o sea que bueno, entonces pensar en el momento que queramos que excedernos, ¿no? Cuando alguna vez tenemos algún acontecimiento, ¿ya?
Entonces, el consumo crónico, bueno, para que uno enferme del hígado, tiene que haber un consumo crónico, ¿no? De alcohol. Y este, pues, se va a llevar a desarrollo del espectro de enfermedades hepáticas que hemos mencionado, ¿ya? Y más o menos, como les decía, España decía, ¿no? Que calcula su consumo alrededor de 12 litros por habitante al año, ¿no? Y por década, o sea, pero principalmente la cantidad de 12 litros de alcohol por habitante al año, incluso puede estar esta cifra infraestimada, ¿no? Puede ser un poco más. Hablando de nuestro medio, pues no hay cifras oficiales, pero deben ser más o tal vez el doble de lo que se está mencionando en este diapositiva, ¿no? Lo que se ha visto hoy en día y es un cambio en el patrón en relación a los géneros, ya que eh, antes, ¿no? Hace muchos años antes, consumo de alcohol era un poco más exagerado, podemos decir, por parte de los varones, no así de las mujeres. Hoy en día, el consumo es ya casi a la par, ¿no? Las féminas pues quieren, entre comillas, igualarse, ¿no? En todos los hombres, hasta en el consumo de alcohol, ¿no? Podemos decir, ¿no? Entonces, y eso pues lamentablemente está siendo muy perjudicial en primera instancia para el cuerpo de cada persona que viene a ser consuetudinaria en este hábito, lamentablemente, y por ende, pues en la sociedad, porque si bien si la familia es el pilar de la sociedad y el pilar de la familia es casi siempre la mamá, más, ¿no? Son los padres en realidad, pero siempre casi siempre más la mamá, ¿no? Porque la que está más en la casa, bueno, antes, ¿no? Porque hoy en día ya desde que a derechos laborales y demás, es que las mujeres tengan más opciones a estudiar, a trabajar, que eso está muy bien, ¿no? Pero bueno, pues los estándares o las exigencias de la sociedad, pues ha hecho que una mujer haga eso, ¿no? Y que por ende, pues bueno, se estresan y como forma de desahogo, pues y empiezan a consumir bastante alcohol, ¿no? Se está viendo, como les decía, el consumo que está empezando a edades cada vez más tempranas, ¿no? Y para que uno enferme para que el hígado enferme de una persona, ¿no? El patrón importa mucho, el patrón del consumo de alcohol. Es decir, ¿no? Tomar mucho alcohol en poco tiempo provoca más daño, ¿no? Que ir tomando pequeñas porciones de alcohol en un tiempo muy largo, ¿no? Entonces, ese es un factor muy importante, ¿no? Fuera del género también. Aparte, las féminas, a diferencia del varón, pues tienen menor capacidad para metabolizar el alcohol, ¿no? Por eso es mucho más perjudicial para las mujeres, ¿no? Entonces, se ha denominado lo que es hoy en día el consumo de riesgo, es decir, pero Doc, yo de cómo sé que estoy en riesgo de que mi hígado se enferme, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tomo, y hace semanas veíamos en consulta un jovencito de, creo que era 15 o 16 años, ¿no? Que tenía la costumbre, podemos decir, tenía la costumbre de tomar una copita de vino todos los días después del almuerzo, ¿no? Y lo han transferido, la dermatóloga me lo transfirió porque este chico tenía rosácea, pues sí, pero la dermatóloga me lo transfirió porque le hizo un hepatograma, un análisis de bilirrubinas transaminasas y vio que las transaminasas estaban elevadas, ¿no? Entonces me lo transfirió para estudiar y así la anamnesis, la pregunta, ¿no? Y nada, pues, ¿no? Él refería que yo le preguntaba, no creo que bebas alcohol, eres joven. No, sí bebo alcohol. Me dice, ah, bueno. Entonces, ¿qué tanto? Bueno, tomo una copa de vino cada día. Y bueno, pues allá para las orejas. Esa es la causa. Le dije, no, la mamá creo que no lo quería creer, pero bueno, ¿no? Entonces, como les digo, ¿no? Aspectos culturales, incluso familiares, costumbres familiares pueden llegar a poner en riesgo a ese pobre joven que para él normal, entre comillas, tomar alcohol una vez al día, pero se empieza por algo y probablemente va a incrementar en los años y puede llegar a ser cirrótico a esos 30. Entonces, ¿cuándo sabemos que es un consumo de riesgo? ¿No? Va a depender la cantidad, en el tiempo, el tipo de bebida. No es lo mismo beber una destilada, no que una cerveza, el grado de alcohol, la concentración y el patrón, ¿no?
si es bebedor consuetudinario cada fin de semana o casi diario, o un bebedor social que es solamente en fiestitas de vez en cuando y demás, ¿no? Se decía que antes el consumo de riesgo, ¿no? Para el varón decía, ¿no? De 8 gramos día durante 10 años, ¿no? Y la mujer 60 gramos al día, ¿ya? Y unos datos recientes dicen, ¿no? Que lo han bajado la gradación, es decir, de 60-40 en el varón y mujeres hasta 40-20, o sea, con menor grado ya han visto que es un consumo de riesgo. Pero esto de los gramos, pues no ha convencido mucho. Entonces se ha inventado una unidad, ¿ya? Que se llama el V, que significa unidades de bebidas estándar, que más o menos equivale a un V a 10 gramos de alcohol. Se dice que hoy en día, aquí ya si vamos haciendo el ejercicio de la multiplicación, ¿no? Ya le han subido el gramaje, ¿no? Dicen que es aceptable un V para el varón de 21 V. 21 por 10 multiplicamos, ¿cuánto es? 210 gramos, ¿no? Y para la mujer es 14 Vs, ¿no? 14 por 10 son 140 gramos. Bueno, ¿ya? Entonces se dice que entonces con ese tipo de consumo, con esa medida de 21 Vs, ¿no? Y 14 para el varón y 14 para la mujer, fíjense, esto no es por ser discriminador, ni misógino, ni nada, esto tiene una explicación muy importante porque el, la mujer, como les decía, ¿no? Tiene menor capacidad de digestión y metabolismo del alcohol. Por eso que el grado, ¿no? Y el V es mucho menor en el sexo femenino. Y aquí vemos más o menos las equivalencias, por ejemplo, ¿no? En base a las bebidas, de cuántos Vs equivalen. Por ejemplo, el vino, un vasito, ¿no? Un vasito de 100 cc, pues equivale a un V. Ya, una caña de cerveza que es el doble de, ¿no? Un vaso grande, ¿no? De 200, o una taza podemos decir, ¿no? Que es equivalente a una taza, equivale a un V, ¿no? Fíjense, ¿no? La comparación, el vino en menor cantidad, ¿no? Tiene mayor gramaje, ¿no? Que la cerveza que en mayor cantidad tiene la misma proporción que el vino. El licor, ¿no? Que es mucho menos, ¿no? Que es un cuarto de la medida de cerveza, equivale a 2 Vs. O sea, todas las bebidas dulces y justo que son las bebidas que les gustan a las chicas, ¿no ven? Las bebidas bien dulces, los licores, ¿no? Baileys, Amarulas, yo qué sé, las que conozcan, tienen un alto, ¿no? Gramaje. Ya, las mezclas, o sea, que son las combinadas, el Cuba Libre, ¿no ve? Gaseosa con alcohol, pues también tiene un alto gramaje, ¿no? Entonces, el riesgo de padecer enfermedad hepática va a estar establecida por el consumo, ¿no? Mayor a 21 Vs, 210 gramos, lo vamos a dejar así, y mayor a 140 gramos en la mujer, ¿no? Después de que uno ingiere alcohol, normalmente el estómago se va a absorber en el estómago y el intestino delgado de manera rápida, es casi inmediata, o sea, se absorbe rápido el alcohol. Por eso que los minutitos de haber tomado una cervecita, a veces un sequito, ¿no ve cómo le llamamos? O sea, ya sentimos los efectos, ¿no ven? Nos empezamos a marear, o ya empezamos a reírnos y demás, ¿no? Después de esa absorción, el 90% va a ir al hígado para metabolizarse, ¿no? El resto del alcohol se elimina por los riñones y los pulmones, por la respiración, ¿no? El alcohol es oxidado, ¿no? Por una enzima que es la acetaldehído alcohol deshidrogenasa, ¿ya? Y luego, pues, es oxidado por la enzima acetaldehído deshidrogenasa que se encuentra en el citoplasma hepático. Otras enzimas que incluyen el metabolismo, principalmente la oxidación del alcohol, perdón, en el hígado, son el citocromo P540 y las catarasas de peroxisomas, ¿no? Todo este metabolismo, cuando uno llega a tener un consumo excesivo y continuo más que todo, va a generar un exceso de un metabolito, ¿no? Todo este metabolismo va a generar un exceso de este metabolito que se llama el NADS, ¿no? Así con H intermedio, ¿ya?
Y esta sustancia, ¿no? Este metabolito que va a provenir del metabolismo del alcohol, ¿no? Cuando llega a acumularse en grandes cantidades, pues va a inhibir la oxidación de los ácidos grasos, es decir, va a alterar el metabolismo de las grasas, ¿no? Lo que va a conllevar a que, como no se va a metabolizar, el hígado es el principal metabolizador, ¿no?, de las grasas, les han de explicar en la anterior clase, ¿no? Entonces, al inhibir la función, entre comillas, normal o natural del hígado sobre el metabolismo de la grasa, a través de esta sustancia, pues es que el paciente alcohólico va a empezar a tener depósitos de grasa excesivos en su hígado, que es lo que estamos viendo en esta foto microscópica, ¿no? Esa balonización de los hepatocitos que se han vuelto redondos, ustedes saben, tiene forma hexagonal, ¿no ve? Y de aspecto brillante amarillo o blanco, porque es su traducción de la acumulación de grasa dentro del citoplasma del hepatocito. ¿Ya? ¿Qué más hace el consumo excesivo de alcohol? ¿Ya? Entonces tiene diferentes formas de actuar. Una ya hemos hablado de esto, ¿no? El acetaldehido, todo esto, ¿ya? Después actúa inhibiendo la disminución de los antioxidantes. Ustedes entenderán y recordarán, o si sabrán, si han escuchado, ¿no? Que los antioxidantes son las sustancias que mantienen vivas nuestras células por más tiempo. Es decir, hoy en día se están haciendo estudios, ¿no? Para generar sustancias antioxidantes que van a prevenir el envejecimiento, ¿no? Son sustancias que hacen precisamente eso, ¿no? Al disminuir la generación, ¿no? O al disminuir a los antioxidantes naturales que podemos tener en nuestro cuerpo, pues eso va a generar daños en las mitocondrias a nivel celular, ¿no? Y este daño mitocondrial, pues va a generar, ¿no? A través también secundario a la producción de radicales libres, ¿no? Los radicales libres, ustedes se acordarán que han llevado bioquímica, ¿no ve? Son metabolitos, son productos del metabolismo del oxígeno, ¿no? Por nuestras células. Y ahí se generan metabolitos inestables que se llaman radicales libres, ¿no? ¿Ya? Entonces, la disminución de estos, de estas sustancias, ¿no? Por incremento del acetaldehido y demás, ¿no? ¿Cuáles son los antioxidantes? Pues la vitamina A, principalmente, ¿no? Va a hacer que se estimule la peroxidación lipídica, es decir, junto con los radicales libres, ¿no? Al reducir los antioxidantes, precisamente los antioxidantes actúan contra los radicales libres, ¿no? O los contrarrestan, y al no haber antioxidantes por la consumo excesivo de alcohol, por los radicales libres, van a empezar a alterar la membrana celular del hepatocito. Y cuando se altera la membrana celular del hepatocito, estamos hablando de se altera la permeabilidad, se altera la homeostasis, ¿no? Y todo esto va a llevar a que haya apoptosis y necrosis celular, ¿ya? Otro mecanismo, el consumo excesivo de alcohol, ¿qué es lo que genera a nivel del intestino? Inflama el intestino, inflama todo el tubo digestivo desde la boca hasta el ano, por eso que algunos deben tener diarrea después de consumir alcohol, ¿no ven? Entonces, al incrementar la permeabilidad, ¿no? Por la inflamación intestinal, eso va a hacer, ¿no? Que todas las toxinas que normalmente provienen del metabolismo de nuestros alimentos, ¿no? Por las bacterias, todo eso, ¿no? Va a hacer que penetren en mayor cantidad o lleguen en mucha mayor cantidad hacia el hígado, ¿no? Y va a activar a las células de Kapfer. Las células de Kapfer, ustedes se acordarán, pues son las células que forman parte del sistema inmunitario, ¿no? Y que están depositadas y son exclusivas del hígado, ¿ya? Y esta activación de las células de Kapfer, pues va a llevar a que los hepatocitos también y principalmente las células de Kapfer empiezan a liberar mediadores inflamatorios, que son las citocinas. ¿Cuáles son estas citocinas? La interleucina 6,
factor de necrosis tumoral, ¿ya? Factor de crecimiento plaquetario. Todo estas señales mensajeras que son una respuesta natural de nuestro cuerpo ante cualquier agresión, ¿no? Va a generar inflamación y fibrogénesis. Cuando digo inflamación, va a reclutar, va a llamar a muchos leucocitos a que se depositen en el hígado para decir, son una señal para decir auxilio, ¿no? Hay algo que nos está lastimando, vengan a ayudarnos. Entonces, todo proceso inflamatorio se caracteriza por la infiltración de leucocitos en el tejido, ¿no? Y fibrogénesis porque se van a estimular células, principalmente estas, que ya les han debido hablar, las células estrelladas que se encuentran en el espacio de Dissé. El espacio de Dissé es ese pequeño, valga la redundancia, canal o espacio que está entre los capilares, que son encargados de llevar oxígenos, nutrientes y llevárselos de las toxinas del hígado, y los hepatocitos. O sea, sirven, es el lugar donde se lleva el intercambio, ¿ya? De los capilares hacia el hepatocito de oxígeno, nutrientes, y del hepatocito a torrente sanguíneo, viceversa, de toxinas, metabolitos y demás. Estas células estrelladas se encuentran en ese espacio justo entre los dos, entre un vaso y un hepatocito. Y cuando se activan, estas células estrelladas se transforman en otro tipo de células que se llaman miofibroblastos. Y estos miofibroblastos tienen la capacidad de sintetizar y depositar colágeno alrededor de las venas centrales, ¿no? Llegando a alterar la estructura de todo el hígado en las enfermedades más avanzadas, les han de explicar esto en cirrosis, ¿no? Llegando a provocar, alterar la estructura y formando los nódulos de regeneración típicos de las hepatitis crónicas y más típicas de la cirrosis hepática, ¿ya? Entonces, así explicada a grosso modo y rápidamente la fisiopatología por los mecanismos, ¿no? Por incremento de acetaldehido, por disminución de antioxidantes y por alteración de la permeabilidad, ¿no? Que va, en resumen, todo va a activar el sistema inflamatorio, ¿no? La respuesta inmune natural, que son los CAFER y los mismos hepatocitos, que van a liberar citocinas, ¿no? O vas a llamar mensajeros de auxilio, que estas van a reclutar a células inflamatorias y estimular a las células estrelladas para que se diferencien miofibroblastos. En resumen, va a generar, ¿no? Una respuesta inflamatoria, ¿no? Esa respuesta inflamatoria indirectamente, no, sin querer, va a dañar, ¿no? A los hepatocitos. Ese daño, si es permanente, si persiste y es continuo, ¿no? Va a llevar a necrosis y muerte celular. Y después de toda muerte celular, como cuando nosotros nos hacemos una herida, un corte o una cicatriz después de una cirugía, nos cortan, ¿no ve? Para una cirugía. Y después, ¿qué hace el cuerpo sabiamente después de una lesión de ese tipo, ¿no? Después de una muerte celular o una pérdida de sustancia, pues intenta reemplazar esa pérdida con la síntesis de colágeno, ¿no? Inflamación, necrosis, síntesis de colágeno. Hay algunos factores que, como les decía, el sexo, por ejemplo, el sexo femenino tiene mayor riesgo a sufrir enfermedad hepática por el alcohol, algunos factores genéticos, malnutrición, los extremos de estados nutricionales o desnutrido o obeso, que es mayor el riesgo de mayor daño y lesiones avanzadas. Y encima es mayor el daño, el riesgo de desarrollar cirrosis si uno tiene asociado una enfermedad vírica crónica como la hepatitis B o C. Entonces, considerando todos esos factores, no todos los alcohólicos llegan a enfermedad avanzada, es decir, van a llegar a la cirrosis, ¿no? Pero como les decía, ¿no? Hablando de grupos de riesgo, el género femenino es el que está en mayor riesgo, ¿ya? Porque hacen cirrosis las mujeres en menor, con ingesta de menor cantidad de alcohol, en menor tiempo, ¿ya? Esto porque tienen menor deshidrogenasa alcohólica gástrica, ¿no? Eso ya
por defecto, como quiera, ¿no? Pero si genéticamente ya está establecido, ¿no? ¿Ya? No sé, pues Dios, la genética, como quieran verlo, hace que las mujeres tengan menor deshidragenación alcohólica gástrica. Ahora, otra cosa es que te embriagues, que aguante y demás, ¿no? Claro, claro que pueden estar bebiendo horas como los varones, ¿no? Pero lo que no saben es que el daño que se están haciendo en sus hígados es el doble o el triple que en relación tomando la misma cantidad de alcohol que del varón, ¿no? ¿Ya? Hay cambios también en la absorción del ciclo menstrual, etcétera, ¿ya? Se ha visto que en algunos individuos, si bien tienen una cantidad, entre comillas, normal de la deshidrogenasa alcohólica, pues su actividad está reducida, ¿no? Y no se sabe todavía si esta actividad reducida de la enzima deshidrogenasa alcohólica es una causa por la ingesta de alcohol, ¿no? Y o lo viceversa, ¿no? También les decía, ¿no? Extremos como la obesidad, sobrepeso, la malnutrición, ¿no? Ambas pues favorecen a que sean más intensas las lesiones y cuando son más intensas las lesiones, más complicaciones y más riesgo de cirrosis, ¿no? Eh, tanto en la malnutrición y en sobrepeso y obesidad, ¿ya? Después el alcohol también, afuera de que va a provocar todo ese daño que hemos visto, ¿no? Inflamación, apoptosis, después fibrogénesis, todo esto, también tiene efectos a nivel, hemos dicho, del intestino, ¿no? Como que lo inflama, y al inflamar al intestino también va a alterar la digestión, la absorción y el metabolismo de vitaminas y oligoelementos. Es decir, el alcoholismo crónico, ¿no? También condiciona a la desnutrición y malnutrición, ¿ya? O sea que también contribuye a agravar las lesiones, ¿no? Inflamando, alterando la digestión, absorción, metabolismo a nivel del tubo digestivo. Y como les decía, ¿no? Existe un sinergismo entre enfermedades virales hepáticas y el alcoholismo, principalmente por el virus de la hepatitis C, ¿no? La infección, un paciente que sepa que ha tenido o tiene hepatitis C por virus C, encima empieza a tener consumo excesivo de alcohol, pues va a tener el doble o triple o hasta 4 veces más riesgo de padecer cirrosis, ¿no? Incluso en menor tiempo. Entrando a los espectros anatomopatológicos de la enfermedad hepática por alcohol está la estetosis, ¿no? Que es la lesión más común, diferentes grados, puede haber leve, moderada, severa, etcétera, en pacientes alcohólicos. Puede estar solita, un depósito de grasa en hígado, listo, ya saben ahora, ¿no? Por el acúmulo de acetalaldehído, ¿no? El acetalaldehído que proviene del metabolismo del alcohol, pues que inhibe el metabolismo de las grasas. Puede venir sola o con otras lesiones más graves, ¿no? Que son fibrosis, nódulos de regeneración, etcétera. ¿Ya? Ya sabemos que por la alteración del metabolismo de los grasos, por el acúmulo de acetalaldehído, ¿ya? Y pues este depósito de grasa llega a formar da esta configuración característica de una vacuola en todo el citoplasma del hepatocito, y a veces se forman linfogranulomas, ¿no? Cerca del área centrolobular, es decir, un conglomerado, ¿no? de hepatocitos, ¿no? Hinchados por depósitos de grasa. Se habla de la esteatosis microvesicular, porque esta la que estamos viendo es la esteatosis macrovesicular, porque genera células grandes, ¿no? Bien hinchadas. Pero hay un espectro que se caracteriza por que los hepatocitos tienen vacuolas pequeñas, que es la esteatosis microvesicular, ¿ya? Que se distribuye cerca de las venas centrales y es la que se ha asociado a los cuadros más graves, ¿no? Síntomas floridos, ¿ya? Porque genera mayor lesión celular, mayor complicación y se ha asociado a mayor morbi y mortalidad la esteatosis microvesicular del paciente alcohólico, ¿no? Es un espectro. No a todos les dan la microvesicular, pero a los que se les ha encontrado en su biopsia, pues se ha correlacionado con los casos más graves, incluso con mortalidad, ¿no? La forma de expresión asintomática casi siempre, ¿no?
En el examen físico se puede detectar una hepatomegalia blanda, sin dolor, ya, es el hígado crecido por debajo del reborde costal. En las pruebas del hígado, uno de los marcadores característicos de lesión hepática por consumo de alcohol es la elevación de la enzima gamma-glutamiltransferasa o gamma-glutamiltranspeptidasa, también se llama, ¿ya? Se abrevia GGT, ¿ya? Que es un marcador de lesión hepática por alcohol, ¿ya? También se elevan los cuadros de colestasia, acuérdense, no habíamos hablado en la anterior clase, ¿no? Cuando se eleva la bilirrubina, predominio directo, se eleva la fosfatasa-sacarina, la GGT, también se elevan las colestasias. Pero cuando hay consumo de alcohol, esperen encontrar elevada la gamma-glutamitransferasa. Y se eleva un poco la AST-ALT, pero sí se elevan las transaminasas, la aspartato-aminotransferasa y la alanino-aminotransferasa, ¿ya? Se eleva una, dos veces, exagerando, ¿no? Su valor normal de estas son hasta 40 unidades, pues puede estar en 50, 60, 80 unidades más o menos. Puede, como decíamos al principio, el hígado graso puede venir solo o asociado a otras lesiones, como ser fibrosis, ¿no? Puede asociarse hepatitis alcohólica y acidosis, ¿no? Hay una presentación que es masiva, es decir, todos los dos lóbulos, tanto el derecho, izquierdo y todos los segmentos del hígado, ¿no? Hay una presentación que es el hígado graso masivo, en el cual suele traducirse con la aparición de insuficiencia hepática grave. ¿Y cómo se manifiesta una insuficiencia hepática grave? Con tiempo de protrombina prolongado, ¿no? El paciente tiene un tiempo de protrombina más de 12 segundos, una actividad menor al 80%, un INR mayor a 2, encefalopatía, con ictericia, con colestasis, ¿ya? Como les decía, la estatosis microvesicular se ha asociado con síntomas como la astenia, o sea, debilidad, anorexia, pérdida de peso, náuseas, vómitos, dolor abdominal a nivel del hipocondrio derecho, hígado crecido, hepatomegalia, ictericia, dislipidemia, alteraciones de la función como la prolongación del tiempo de protrombina e hiperbilirrubinemia a predominio conjugado, ¿no? O bilirrubina directa, ¿ya? Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? Un paciente con consumo concentrado de alcohol, si viene con estos síntomas, si en ecografía solo reporta hígado graso y en endoscopia no hay varices, entonces puede ser una estetosis microvesicular, ¿no? Que está manifestándose, ¿no? Por el importante compromiso que puede tener ese hígado. El siguiente espectro de la hepatopatía por consumo de alcohol es la fibrosis hepática, ¿ya? No se considera en alguna literatura como una entidad clínica reconocida si no hay hígado graso, ¿no? O hepatitis alcohólica. Es decir, el diagnóstico solamente se hace por biopsia. La fibrosis no tenemos pruebas de sangre ni imagenología. Algunas intentan, como el FibroScan, que es un estudio por ultrasonido, ¿no? Que intenta medir la dureza, que ya habíamos creo, hablado en la anterior oportunidad, el FibroScan. Ya, pero la prueba de oro, el gold estándar para diagnosticar fibrosis, es pues una biopsia, una muestra hepática, ¿no? Pero lamentablemente la alta mortalidad que lleva ese procedimiento, pues hace que sea muy, muy limitado. Como les decía, ¿no? Después del proceso, ¿no? inflamatorio apoptosis viene el proceso de fibrogénesis, ¿no? Depósito de colágeno. Entonces, es consecuencia del último proceso, ¿no? De aumento de actividad fibrogénica por estímulo de las células estrelladas que se han transformado en miofibroblastos, ¿no? En estas, como va a haber alteración estructural, como va a haber fibrosis, va a haber destrucción celular, alteración estructural de los vasos, va a empezar a haber hipertensión, etcétera, va a tener síntomas más acusados. Síntomas generales como malestar general, cansancio, astenia, dinamia, muy similar a la estatosis microvesicular. Y podemos encontrar cierta proporción hígado crecido, un 30% va a tener dolor en el abdomen e ictericia. Se van a elevar las transaminasas unas 2 a 3 veces, es decir, unos 80, 100 unidades aproximadamente. Y la evolución natural es poco conocida porque es bien difícil estudiar. Primero, es bien difícil hacer biopsias a todos los pacientes que toman alcohol, ¿no?
Para hacerles seguimiento hay que hacerles biopsia varias veces durante, ¿no? Una vez al año por lo menos. Por eso que es bien difícil valorar su evolución natural, ¿no? Pero obviamente cuando ya hay fibrosis, ¿no? Y si el daño persiste, pues lo lógico es que vaya a progresar a cistosis, ¿no? Uno de los espectros más floridos y graves de la hepatopatía alcohólica es la hepatitis, o sea, inflamación, pero por alcohol, hepatitis alcohólica. Es un síndrome clínico patológico. Clínico porque tiene síntomas y patológico porque tiene alteraciones características en la biopsia, ¿no? Hay áreas de necrosis celular, ¿no? Muy importantes, con un infiltrado inflamatorio que está constituido por polimorfos nucleares principalmente. Los polimorfos nucleares, ustedes, si es que no saben o se acuerdan, pues son los leucocitos que aparecen en las enfermedades agudas, ¿no? Y los mononucleares son los que aparecen en las enfermedades crónicas. En este caso, al ser una complicación aguda, la hepatitis alcohólica, el infiltrado inflamatorio va a estar compuesto por leucocitos polimorfos nucleares y de localización centrolobular. ¿Eh? Se describe dentro del citoplasma de los hepatocitos dañados, los famosos cuerpos de Mallory, se han escuchado alguna vez que son fibrillas proteicas, ¿no? Dentro de los hepatocitos, que se ven más o menos así, ¿ya? Y se puede asociar a otras lesiones, ¿no? Esteatosis hepática, fibrosis, cirrosis, puede haber cirrosis con hepatitis alcohólica, ¿ya? Entonces, todo esto, este daño tan intenso que se da por este proceso inflamatorio, pues va a derivar en la fibrosis o colagenización centrolobular. Como es centrolobular, acuérdense, ahí está una rama de la vena porta, ¿no? Y por eso va a la larga, como consecuencia, a generar hipertensión portal, ¿ya? Se caracteriza por generar intensa colestasis, ¿no? Es decir, cuando hablamos de colestasis, el paciente se pone histérico, se pone muy histérico. Tal vez es una de las pocas entidades, aparte de otro tipo de cánceres, que hace que el paciente se ponga muy histérico, ¿ya? Eleva la bilirrubina, fosfato alcalina y la gamma glutamitransferasa, ¿ya? En algunos casos cursa de manera sintomática, pero bueno, dada mi experiencia, pues en todos estos años nunca me topo con un paciente con hepatitis alcohólica sintomática. Todos son sintomáticos, ¿no? Hasta las formas fulminantes, fulminantes, porque cursan con insuficiencia hepatocelular severa, es decir, con coma hepático, ictericia y prolongación del tiempo de bilirrubina, ¿no? Es frecuente, es habitual que muchos pacientes alcohólicos crónicos, ¿no? Desarrollan hepatitis alcohólica cuando intensifican su consumo, ¿no? Dicen, no, que yo pues, sí consumo cada fin de semana, pero un solo día. Pero de repente ya han empezado a tomar 2, 3 veces a la semana o toman 2, 3 días seguidos y es peor el daño cuando no consumen alimentos, ¿no? Entonces ahí pues el paciente viene con astenia, viene débil, con anorexia, sin apetito, náuseas, vómitos, dolor en hipocondrio derecho. La hepatitis alcohólica es una de las hepatitis, es una de las pocas entidades que sí provoca dolor en hipocondrio derecho porque el hígado está inflamado. Las otras entidades no generan dolor. El dolor por hepatitis alcohólica sí es bastante frecuente. El dolor puede ser en hipocondrio derecho, en epigastrio, puede haber fiebre sin necesidad de infección por el proceso inflamatorio, pero si la fiebre sobrepasa los 40 ya hay que sospechar de infección, que es una de las complicaciones más temidas en el paciente con hepatitis alcohólica, y la presenta características que vienen bien histéricos. El examen físico puede haber hepatomegalia dolorosa, como les decía, es una de las pocas entidades, o tal vez la única, que genera hígado doloroso de hepatitis alcohólica. Estimas de hepatópata crónico, como ser hipertrofia de parotidias, neuritis periférica, lengua carencial, ¿no? Ginecomastía en los varones, como habíamos hablado ya, ¿no? Arañas vasculares, etcétera. Las transaminasas se elevan, ¿no? Hasta 300 unidades, la ST y LT, ¿no? Pueden elevarse hasta como máximo 300. Y el cociente, cuando hablamos de cociente, estamos hablando de división entre la ST y la LT. El resultado de esa división entre los resultados de los dos es mayor a 2. Si el resultado es mayor a 2, nos habla de daño hepático por alcohol. Como les decía, la gamma glutamiltransferasa es un marcador del daño hepático por alcohol, está muy elevada. Marcadores de colestasia, bilirrubina directa, total y directa elevadas y fosfatasa alcalina elevada, ¿no?
Tengan en cuenta eso para el examen porque va a ser tal vez caso clínico, ¿ya? Por carencia, como hemos visto, el alcohólico pues desarrolla desnutrición porque también hay alteraciones en el metabolismo absorción, ¿no ve? Entonces el paciente va a estar con anemia macrocítica, ¿no? Que es típica del paciente con alcohólico. Va a haber trombocitopenia, leucocitosis. Como decía, cuando hay leucocitosis, lo primero, y si es muy elevada, como por ejemplo mayor a 20.000, hay que descartar procesos infecciosos, ¿ya? Algunos pueden fallecer rápido porque pueden tener complicaciones. Como les decía, ¿no? Muchos vienen por primera vez a consulta y ya después de un consumo excesivo con hepatitis alcohólica y en esa internacional llegan a fallecer porque o se infectan, desarrollan insuficiencia hepática fulminante, ¿no? O desarrollan un síndrome hepatorrenal, es decir, un fallo funcional del riñón secundario a la enfermedad hepática, ¿no? Dentro del diagnóstico diferencial de un paciente con dolor abdominal, ¿no? Tiene que estar pensar en colecistitis, colangitis, absceso hepático, etc. ¿Ya? Eh, Muchos ya vienen con manifestación de cirrosis ya, bueno, con complicaciones de la cirrosis como ascitis, vomitando sangre por varices, bueno, encefalopatía, etc. Hay una presentación grave muy atípica que es el síndrome de Siev, ¿ya? Que se va a manifestar por estatosis masiva, ¿no? Eh, una estatosis masiva, es decir, un depósito de grasa en toda la glándula hepática, hemólisis, ¿no? E hiperlipidemia transitoria, ¿no? La síndrome de triple H también se le llama, ¿ya? Bueno, hasta ahí lo que corresponde al tema de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda.